Una mesera de gran corazón notó a un niño con discapacidad sentado solo y sin comida. Sin pensarlo dos veces, se acercó para alimentarlo con cariño, sin saber que alguien la observaba desde lejos. El padre del niño, un hombre poderoso, que jamás olvidaría lo que ella hizo. Ese gesto desinteresado cambiaría su destino para siempre. Valeria Gutiérrez, con lágrimas silenciosas, observaba a su pequeño David rechazar una vez más la comida que su padre le ofrecía. Las terapias costosas y los diversos profesionales contratados no habían logrado ayudar a su hijo de 5 años, que sufría de autismo severo, a alimentarse solo o a aceptar comida de otras personas. La desesperación de Valeria era palpable. Cada comida se convertía en una batalla campal, un recordatorio doloroso de las barreras invisibles que el autismo levantaba entre ellos. Había probado de todo, desde la paciencia infinita hasta las estrategias más innovadoras que los especialistas le sugerían, pero nada parecía penetrar el muro que rodeaba a David. El hogar, que antes rebosaba de risas, ahora se sentía invadido por la tensión constante, por el eco de los silencios de David y por la impotencia de sus padres, que solo anhelaban ver a su hijo prosperar y conectar con el mundo de una manera que hasta ahora les había sido esquiva. Fue entonces cuando notó a una joven mesera acercarse tímidamente a la mesa. La chica, de nombre Camila, se agachó al nivel del niño y con una sonrisa amable comenzó a interactuar con él de una forma que Alejandro Vega, empresario exitoso y dueño de una de las constructoras más grandes de México, jamás había visto antes. No había prisa en sus movimientos, solo una calma innata que parecía envolver al pequeño David. Camila no forzaba el contacto visual, no invadía su espacio, simplemente existía en la periferia de su mundo, invitándolo a su manera. Con gestos suaves y palabras en tono bajo, comenzó a mostrarle los dibujos en su libreta de pedidos, señalando figuras y colores, sin exigir respuesta, solo ofreciendo una presencia tranquilizadora que, de alguna manera inexplicable, parecía resonar con el alma del niño. Esta interacción, tan simple y natural, contrastaba drásticamente con los métodos estructurados y a veces intrusivos de los terapeutas más caros que habían contratado. En pocos minutos, su hijo sostenía una cuchara y llevaba comida a la boca, algo que especialistas muy caros no habían conseguido en años de terapia. La escena era casi milagrosa. David, que antes se negaba incluso a mirar la comida si no se la ofrecía a su padre, ahora manipulaba la cuchara con una destreza incipiente, impulsado por una conexión que trascendía la lógica. Leonardo, atónito, no podía creer lo que sus ojos veían. El pastel de zanahoria, antes un alimento prohibido para David debido a su selectividad extrema, ahora era consumido con una curiosidad casi voraz. La mesera, con una paciencia infinita, seguía a su lado, susurrándole palabras suaves, sin presionar, solo guiando. El aire en el restaurante, que segundos antes estaba cargado de la frustración acumulada de años, se llenó de una esperanza casi palpable, un atisbo de un futuro que Leonardo había creído perdido para siempre. Este pequeño acto, este triunfo cotidiano, significaba más que todas las cumbres de negocios que había conquistado. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Leonardo, sus ojos fijos en la escena casi milagrosa que se desarrollaba frente a él. Su voz apenas un susurro cargado de asombro y una gratitud abrumadora. La pregunta flotaba en el aire, encapsulando la incredulidad de un padre que había invertido una fortuna en expertos sin éxito, mientras que una joven mesera lo había logrado con una naturalidad desarmante. «Ay, señor, no es nada del otro mundo», respondió Camila con una sencillez que desarmaba. Su tono era humilde, desprovisto de cualquier atisbo de orgullo o jactancia, como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más común del mundo. «Mi hermano menor también es autista. Aprendí algunas técnicas que funcionan bien con él». Su explicación, tan directa y sin pretensiones, solo aumentaba el asombro de Leonardo, quien observó atentamente a la joven,
buscando descifrar el secreto detrás de esa magia tan simple y efectiva. Había algo en su mirada, en la calma de sus movimientos, que transmitía una conexión profunda, una comprensión intuitiva que iba más allá de cualquier teoría académica. Leonardo observó atentamente a la joven. No debía tener más de 25 años. Vestía el uniforme sencillo del restaurante de alto nivel en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. Su cabello oscuro, recogido en una cola de caballo, y su sonrisa gentil transmitían una calma que inexplicablemente había ganado la confianza de David. No había en ella la rigidez profesional de los terapeutas, ni la mirada de lástima que solía encontrar en los ojos de la gente cuando se enteraban de la condición de su hijo. Era una presencia genuina, auténtica, que ofrecía un espacio seguro para que David fuera simplemente David. Leonardo, un hombre acostumbrado a descifrar intenciones ocultas en el mundo de los negocios, no encontraba en ella más que pura y desinteresada bondad, una cualidad rara y preciosa en su círculo. La ligereza con la que se movía, la dulzura de su voz, todo en ella parecía estar en perfecta sintonía con las necesidades no verbales de su hijo, creando una armonía que él nunca antes había presenciado. ¿Tienes estudios en esta área?, cuestionó él, el empresario, todavía incrédulo, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de presenciar. La mente de Leonardo, siempre analítica, buscaba una credencial, un título que validara la habilidad innata de Camila. Empecé la carrera de psicología, pero tuve que pausarla cuando mi abuela enfermó, explicó ella, ayudando a David a sostener mejor la cuchara, su atención dividida entre el niño y el millonario. Ahora estoy ahorrando para volver a estudiar. Su voz denotaba una mezcla de resignación y determinación, la voz de alguien que había pospuesto sus sueños por responsabilidad. En ese momento, Leonardo Vega, conocido por su frialdad en los negocios y su fortuna millonaria, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Una chispa cálida se encendió en su pecho, un sentimiento que había estado dormido desde el diagnóstico de David y la enfermedad que se llevó a su esposa Isabel 3 años atrás. Se había encerrado en una rutina rígida y solitaria, dividiéndose entre los negocios y la crianza de un hijo, con quien apenas podía comunicarse. Pero ahora, frente a Camila, esa pared comenzaba a resquebrajarse, permitiendo que un rayo de luz entrara en su sombrío mundo. «Chica, ¿cuál es tu nombre completo?», preguntó él sacando ya su celular del bolsillo, un gesto inusual para un hombre que raramente mostraba interés personal en sus empleados o en personas fuera de su círculo exclusivo. Su mente empresarial, aunque ablandada por la esperanza, ya estaba en marcha, evaluando el potencial que Camila representaba. «Camila Sánchez, señor», respondió ella, notando el cambio en la actitud del hombre, una transformación de la frialdad inicial a una curiosidad casi tangible. ¿Pasó algo? La pregunta de Camila, llena de una inocente preocupación, era un reflejo de su carácter genuino. «Quizás pasó algo muy bueno, Camila», dijo él guardando el celular después de anotar algo, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir un ligero escalofrío. «No te imaginas lo que este pequeño momento significa para nosotros dos». Las palabras de Leonardo, cargadas de una emoción apenas contenida, resonaron en el aire, dejando a Camila desconcertada. La mesera sonrió sin entender la dimensión de lo que acababa de lograr. Para ella, ayudar al niño era solo un gesto natural, una extensión de su propia experiencia y compasión. No veía en su acto nada extraordinario, solo la aplicación de algo que había aprendido con el amor y la necesidad. Para Leonardo, en 1900, cambio, era la primera luz después de años de oscuridad, una rendija en el telón de su dolor, una promesa de que quizás no todo estaba perdido. Esa noche, en su mansión en Las Lomas, Leonardo no podía sacarse de la cabeza la imagen de su hijo comiendo solo. David ahora dormía tranquilamente. Algo raro en las últimas semanas.
Su sueño profundo era un testimonio silencioso del impacto de Camila. El empresario se sentó en su oficina y comenzó a buscar en la computadora, su mente ya trabajando en 1900net. Una nueva dirección. Necesitaba saber más sobre aquella mesera que había logrado en minutos lo que años de terapias costosas no habían alcanzado. La determinación se apoderó de él. Esta mujer, con su don innato, era la clave que había estado buscando. Su asistente personal, Héctor, tocó la puerta de la oficina. «Señor, traigo la información que pidió sobre la chica del restaurante», dijo entregando una carpeta. Leonardo revisó rápidamente el contenido, sus ojos escaneando cada línea con avidez. Camila Sánchez, 24 años, nacida en Querétaro, interior de México. Llegó a la capital a los 18 años para estudiar psicología, pero pausó la carrera en el tercer año cuando su abuela, que la había criado después de la partida de sus padres, enfermó gravemente. Trabajaba en el restaurante Le Bistrot Gourmet desde hacía poco más de un año, sin antecedentes penales, sin deudas significativas, excepto por los préstamos estudiantiles parcialmente pagados. La información era concisa, profesional, pero confirmaba lo que Leonardo ya intuía. Camila no era una oportunista, sino una joven con una historia de esfuerzo y sacrificio, una persona con principios sólidos y una necesidad genuina de mejorar su vida. ¿Eso es todo?, preguntó Leonardo esperando algo más revelador, algo que explicara ese don tan particular. Su intuición le decía que había más en Camila de lo que esos datos fríos mostraban. «Bueno, es conocida en el restaurante por su trato atento con los clientes», completó Héctor, ofreciendo un detalle más allá de lo meramente biográfico. «Nunca ha tenido problemas disciplinarios». Hizo una pausa, y su voz tomó un tono de descubrimiento. «Y descubrí algo interesante. Ella desarrolló por su cuenta un método de comunicación para niños autistas, inspirado en la experiencia con su hermano. Incluso presentó un trabajo sobre eso en la universidad antes de dejar la carrera». Leonardo Vega se recostó en la silla, pensativo. Su instinto de empresario exitoso rara vez lo engañaba, y algo en esa mesera había captado su atención. No era solo el hecho de que había logrado que David comiera solo, sino la naturalidad con que lo trató, sin esa mirada de lástima que él estaba acostumbrado a recibir, esa mirada que lo hacía sentir que su hijo era un problema, no una persona. «Héctor, quiero que le hagas una invitación para que venga aquí como consultora para ayudar con David», dijo finalmente Leonardo, su voz cargada de una determinación inquebrantable. «Ofrécele una remuneración generosa, algo que no pueda rechazar». No era una petición, era una orden, teñida de la urgencia de un padre que había vislumbrado una esperanza real. Su instinto empresarial, ahora fusionado con su instinto paternal, le decía que Camila era una inversión que valía más que cualquier fortuna. Sabía que esta decisión podría generar controversia, pero su hijo era lo más importante en su vida. No le importaban las opiniones ajenas, solo el bienestar de David, quien por primera vez en mucho tiempo había mostrado un atisbo de conexión con el mundo exterior. La posibilidad de ver a David prosperar, de superar las barreras que lo habían confinado, era un motor más poderoso que cualquier ambición empresarial. «¿Está seguro, señor? Apenas conocemos a esa chica», cuestionó Héctor, siempre cauteloso, su mente enfocada en los riesgos y en la reputación de la familia Vega. La prudencia era su segundo nombre, y la idea de contratar a una persona sin las credenciales tradicionales para una tarea tan delicada le parecía una locura. «Estoy seguro de que David se conectó con ella de una manera que nunca antes había visto», respondió Leonardo con una mirada determinada, inquebrantable en su convicción. «Y estoy dispuesto a intentar cualquier cosa para ayudar a mi hijo». La vulnerabilidad en su voz, la pasión que emanaba, era algo que Héctor rara vez presenciaba en su normalmente impasible jefe. Lo que Leonardo no sabía era que su madre, doña Carmela, administradora del imperio financiero de la familia desde la muerte prematura de su padre, no vería con buenos ojos la entrada de una extraña en sus vidas, y que Camila cargaba un pasado más complejo de lo que su perfil sugería.
un pasado que le hacía temer involucrarse profundamente y que le había enseñado a mantener distancia de personas poderosas. Esta nueva oportunidad, si bien prometedora, venía cargada con un bagaje invisible, una sombra que aún se cernía sobre el futuro de Camila, amenazando con desestabilizar la frágil esperanza que recién comenzaba a florecer en la vida de Leonardo y David. A la mañana siguiente, Camila llegó al trabajo como de costumbre, tomando 2 autobuses desde su pequeño departamento en un barrio de Iztapalapa hasta el restaurante en Polanco. Pensaba en el niño que había ayudado el día anterior y en cómo le recordaba a su hermano Miguel, ahora con 17 años, que vivía con una tía en Querétaro después del fallecimiento de su abuela. La imagen de David, con su sonrisa incipiente al comer el pastel de su zanahoria, se había grabado en su mente, despertando una empatía profunda y el deseo genuino de ayudar. No era solo un trabajo, era una vocación que sentía en lo más profundo de su ser, una conexión con esas almas que percibían el mundo de una manera tan única y a menudo incomprendida. Sabía que había roto el protocolo al sentarse con el cliente el día anterior, pero no pudo resistirse al ver el sufrimiento del niño. Su propia historia familiar la impulsaba a actuar. «Camila, el gerente quiere hablar contigo», le informó Lucía, su compañera de trabajo, apenas entró. «Y parece serio». Con un suspiro, Camila se dirigió a la oficina del señor Ramírez, el gerente del restaurante. Temía lo peor, una reprimenda, tal vez incluso el despido por su ruptura de protocolo. La política del restaurante era clara respecto al contacto con los clientes, y ella, en su impulso de ayudar, la había ignorado por completo. «Señorita Sánchez», comenzó el señor Ramírez, ajustándose los lentes, su voz, adoptando un tono de falsa solemnidad. «Recibí una queja sobre tu comportamiento ayer. La política del restaurante es clara respecto al contacto con los clientes». Camila sintió un nudo en el estómago, preparándose para la inevitable recriminación, pero la expresión en el rostro del gerente, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la intriga, le indicaba que algo más estaba en juego, algo que iba más allá de una simple amonestación. «Entiendo, señor Ramírez, pero ese niño estaba teniendo una...» Sí. Camila intentó justificarse, su voz un murmullo ansioso, pero él la interrumpió, alzando la mano, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. «No he terminado». Su tono, aunque aún formal, carecía de la severidad que Camila esperaba. «También recibí una llamada de la oficina del señor Leonardo Vega esta mañana. Al parecer, quedó muy impresionado con tu atención». La sorpresa en el rostro de Camila fue palpable. Su corazón, que antes latía desbocado por el miedo, ahora lo hacía por la incredulidad. El gerente abrió un cajón y sacó un sobre, de un grosor inusual, con un emblema dorado que Camila no reconoció en ese momento. «Me pidió que te entregara esto. Es una invitación para una entrevista en su residencia», explicó extendiéndole el sobre. «Y dejó en claro que estás liberada del trabajo por el tiempo que sea necesario para atender este compromiso». Camila tomó el sobre con las manos temblorosas. El papel era grueso y tenía un emblema dorado con las iniciales LB. «¿Quién es exactamente ese cliente, señor Ramírez?», preguntó, percibiendo que había algo más grande detrás de todo aquello, una magnitud que aún no alcanzaba a comprender. «Por Dios, muchacha, ¿no reconociste a Leonardo Vega?». El gerente parecía sorprendido, su voz elevándose con incredulidad. «Es dueño del Grupo Vega, una de las mayores empresas de construcción del país. Es millonario, figura constante en las revistas de negocios y, por lo que entendí, quiere contratarte para ayudar con su hijo». La revelación golpeó a Camila como una ola. Su estómago se hundió. Una mezcla de asombro y una extraña aprensión se apoderó de ella. Camila sintió que el estómago se le hundía. Siempre evitaba involucrarse demasiado con los clientes, especialmente con los ricos y poderosos. Su experiencia le había enseñado que la gente con dinero a menudo creía que podía comprar cualquier cosa, incluyendo personas, y su pasado,
le había dejado cicatrices de esa dolorosa verdad. La idea de entrar en el mundo de un millonario, con todos los privilegios y las trampas que eso podría implicar, la llenaba de una cautela casi instintiva. Prefería la humildad de su trabajo, la sencillez de su vida, a los potenciales peligros de una opulencia que ya había probado ser engañosa y, a veces, destructiva. La invitación, por muy generosa que pareciera, le despertaba un profundo recelo, un eco de viejos fantasmas que prefería mantener enterrados en lo más profundo de su memoria. ¿Cuándo sería esa entrevista?, preguntó aún dudosa, su voz apenas un susurro, tratando de ganar tiempo, de procesar la magnitud de lo que se le presentaba. Una parte de ella quería huir, desaparecer, mientras que otra, más pragmática, reconocía la oportunidad. «Esta tarde, un chofer vendrá por ti a las 2», respondió el gerente, ahora con una sonrisa calculadora, su mirada ya imaginando los beneficios para el restaurante. «Esto podría ser muy bueno para el restaurante, Camila, y para ti también, obviamente». Saliendo de la oficina del gerente, Camila se encontró con todos sus compañeros mirándola con curiosidad. Las noticias corrían rápido en el restaurante, como un reguero de pólvora, y la expectación era palpable. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía acercándose. «¿Es verdad que vas a trabajar para Leonardo Vega?». El murmullo de las voces, las miradas inquisitivas, todo contribuía a la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que la arrastraría hacia un mundo que siempre había intentado evitar. «Ni siquiera sé de qué se trata todavía», respondió Camila guardando el sobre en su bolso, su voz un poco más alta de lo que pretendía, tratando de disipar la curiosidad que la rodeaba. «Solo ayudé a un niño que tenía dificultades para comer». Sus palabras sonaron ingenuas, incluso para ella misma, ante la magnitud de la situación. «Un niño que resulta ser hijo de uno de los hombres más ricos de México», exclamó Lucía, sus ojos brillando de emoción. «Chica, esta es tu oportunidad para salir de este lugar y finalmente regresar a la universidad». La voz de Lucía, llena de entusiasmo y buenos deseos, contrastaba con el tumulto de emociones que sentía Camila. Una parte de ella anhelaba esa libertad, esa oportunidad de retomar sus estudios, de construir un futuro mejor para ella y su hermano. Camila solo sonrió, pero su corazón estaba apretado. Quería ayudar al niño, sí, pero temía lo que podría pasar si entraba al mundo de esa familia poderosa. La última vez que confió en alguien con dinero e influencia, casi lo perdió todo, incluso su dignidad, y esa cicatriz aún ardía en su memoria. El recuerdo de Rodrigo, su exnovio, y las promesas vacías, el sabor amargo de la traición, todo regresaba con una fuerza inusitada. ¿Sería esta oportunidad una bendición o una trampa más, disfrazada de generosidad? La incertidumbre la carcomía, atrapada entre la necesidad de un futuro mejor para Miguel y el temor a repetir los errores del pasado, a ser nuevamente vulnerable ante el poder y la manipulación. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. A las 12 en punto, un chofer uniformado esperaba a Camila en la puerta del restaurante. El auto, una Mercedes-Benz negra con vidrios polarizados, atraía miradas curiosas de los transeúntes y de los demás empleados que espiaban discretamente por la vitrina del punoricentes establecimiento. La imponencia del vehículo, el brillo pulcro, la opulencia tácita, la hacían sentir aún más fuera de lugar con su uniforme de mesera, un recordatorio constante de la brecha entre su mundo y el de los Vega. La gente murmuraba, susurros de envidia y asombro llenaban el aire, pero Camila se sentía como si estuviera a punto de entrar en una jaula de oro, por muy tentadora que fuera. Su ropa, su humilde uniforme, era su armadura, su último vestigio de la normalidad que conocía, y se aferraba a ella como a un ancla en medio de un mar de incertidumbre. «Señorita Sánchez», preguntó el chofer, un hombre de mediana edad con expresión seria.
Soy Roberto, chofer del señor Vega. Estoy aquí para llevarla a su residencia. Camila asintió, sintiéndose fuera de lugar con su uniforme de mesera. No había tenido tiempo de ir a casa a cambiarse, y la idea de presentarse así en la mansión de un millonario le producía una vergüenza sutil. «Estoy un poco inadecuada para una entrevista», comentó señalando su uniforme, una risa nerviosa escapando de sus labios. «No se preocupe por eso, señorita», respondió Roberto con una leve sonrisa, la primera muestra de calidez que había recibido desde que salió de la oficina del gerente. El señor Vega fue muy claro en que no hacían falta formalidades. Sus palabras, aunque reconfortantes, solo aumentaban el misterio de Leonardo Vega, un hombre que parecía operar bajo sus propias reglas, ajeno a las convenciones sociales que Camila conocía. También, durante el trayecto, Camila observaba cómo la ciudad cambiaba gradualmente mientras se acercaban a las lomas. Las calles se volvían más anchas, las banquetas más arboladas y los edificios daban paso a mansiones escondidas tras muros altos y portones elaborados. Era un mundo aparte, una burbuja de opulencia donde la vida transcurría a un ritmo diferente, ajeno a las preocupaciones cotidianas de la mayoría. Cada metro que avanzaban, la brecha entre su realidad y la de los Vega se hacía más evidente. Una distancia que no se medía en kilómetros, sino en estilos de vida, en oportunidades, en el simple hecho de pertenecer. La riqueza, en ese contexto, no era solo dinero, sino un escudo, un universo paralelo donde las reglas del juego eran completamente distintas. «¿Es la primera vez que viene a las lomas?», preguntó Roberto notando la mirada curiosa de la joven, un atisbo de la humanidad detrás de su fachada profesional. «Sí», respondió ella simplemente, su voz baja. «Nunca tuve motivos para venir a esta parte de la ciudad». La respuesta era sencilla, pero revelaba una vida de trabajo y sacrificio, un mundo donde las lomas eran una fantasía inalcanzable. «El señor Vega vive en una de las propiedades más grandes de la zona», comentó el chofer, su voz ahora un poco más conversadora. La casa principal fue diseñada por su difunta esposa, que era arquitecta. «¿Es viudo?», preguntó Camila recordando que no había visto una figura materna junto al niño en el restaurante. Un detalle que en su mente había cobrado importancia. «Sí, doña Isabel nos dejó hace 3 años», respondió Roberto con un tono más suave, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Fue una gran pérdida para todos, especialmente para el pequeño David. Ella enfermó poco después de su diagnóstico». Camila sintió una punzada de compasión. Perder a su madre tan joven, especialmente para un niño con autismo que ya enfrentaba tantos desafíos para entender el mundo, debió ser devastador. Finalmente, el auto se detuvo frente a un portón imponente. Tras una breve verificación, los portones se abrieron, revelando una larga avenida bordeada de árboles bien cuidados, una alfombra verde que anunciaba la grandeza que se avecinaba. Al final del camino, una mansión de estilo contemporáneo se alzaba imponente, con grandes ventanales y líneas arquitectónicas limpias, una obra de arte en sí misma. «Llegamos, señorita», anunció Roberto estacionando el auto cerca de la entrada principal. Camila bajó del vehículo, sintiéndose diminuta ante la grandiosidad del lugar. Era una casa que gritaba riqueza, pero también un diseño pensado, una belleza que trascendía la ostentación. Una mujer de unos 50 años, vestida con ropa sencilla pero elegante, esperaba en la puerta. Su sonrisa cálida y sus ojos amables contrastaban con la solemnidad del lugar. «Bienvenida, señorita Sánchez», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Mercedes, la ama de llaves. El señor Vega la espera en su oficina, y David está en su sesión de terapia ocupacional en este momento». Mercedes guió a Camila a través de un impresionante vestíbulo con doble altura y una escalera curva que llevaba al segundo piso. Las paredes exhibían obras de arte que Camila reconoció como de artistas mexicanos renombrados. Cada pieza una declaración de gusto y patriotismo. «Es una casa preciosa», comentó Camila tratando de disimular su nerviosismo, su voz apenas un susurro en la inmensidad del espacio.
Doña Isabel tenía un gusto impecable, respondió Mercedes con un tono de nostalgia, una sombra de añoranza cruzando sus ojos. Ella se esmeró por valorar el arte nacional en cada detalle de la decoración. La presencia de Isabel, la esposa fallecida, aún se sentía en cada rincón de la casa, un recordatorio de la pérdida que había marcado a esta familia. Al llegar a una puerta de madera oscura al final de un pasillo, Mercedes tocó suavemente. «Señor Vega, la señorita Sánchez está aquí», anunció. «Pase», respondió una voz grave del otro lado. Mercedes abrió la puerta e hizo un gesto para que Camila entrara. La oficina era un espacio amplio con estanterías de libros cubriendo una pared entera, un escritorio imponente cerca de ventanas que daban a un jardín bien cuidado, y un área de estar con sofás de piel. Leonardo Vega estaba de pie cerca de la ventana observando el exterior. Al escuchar la puerta cerrarse, se volvió para mirar a Camila. Vestía una camisa de vestir azul claro con las mangas dobladas hasta los codos y pantalones oscuros. Sin el traje formal del restaurante, parecía más joven y menos intimidante, aunque su postura seguía emanando autoridad. La imagen de Leonardo, menos corporativa y más accesible, le dio a Camila un atisbo de la persona detrás del título, un hombre que, a pesar de su poder, parecía tener sus propias vulnerabilidades. «Señorita Sánchez, gracias por venir», dijo él acercándose para saludarla. «Por favor, siéntase cómoda». Camila estrechó la mano extendida, sorprendida por la firmeza del gesto, por la calidez inesperada en el apretón. «Gracias por la invitación, señor Vega, pero confieso que estoy un poco confundida sobre el motivo», respondió con sinceridad, su voz firme a pesar del torbellino de emociones. Leonardo señaló los sofás, invitándola a sentarse. «Creo que es demasiado modesta para entender el impacto que tuvo ayer», comenzó él sentándose en el sofá opuesto. «Lo que hizo con David fue extraordinario». La sinceridad en su voz era innegable, un reconocimiento que iba más allá de las formalidades empresariales. «Fue solo un momento de conexión, señor Vega», respondió Camila tratando de restarle importancia, su humildad chocando con la admiración de Leonardo. Los niños con autismo a menudo responden bien cuando se les aborda de acuerdo a sus necesidades. Era su forma de decir que no había habido magia, solo comprensión y paciencia. «Puede parecerle simple a usted, pero para nosotros fue revolucionario», dijo él con intensidad en la mirada, sus ojos fijos en los de Camila, transmitiendo la profundidad de su gratitud. «David no deja que nadie se acerque fácilmente. Tenemos un equipo de profesionales capacitados, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Ninguno de ellos logró establecer una conexión tan inmediata como usted». La confesión de Leonardo, la admisión de la impotencia de todo un equipo de expertos, era un peso que se quitaba de encima, una esperanza que por fin se atrevía a expresar en voz alta. Se levantó y caminó hacia su escritorio, tomando una carpeta, un gesto que indicaba la seriedad de lo que estaba a punto de proponer. «Me enteré de que estudió psicología y desarrolló un método propio de comunicación para niños autistas», continuó, sus palabras revelando el alcance de su investigación, «y que dejó la carrera para cuidar a su abuela». Camila se sintió incómoda por la cantidad de información que él tenía sobre ella. La privacidad era un lujo que rara vez se permitía, y la idea de que su vida fuera un libro abierto para un extraño la perturbaba. «¿Cómo supo todo esto?», preguntó tratando de no sonar acusadora, una mezcla de sorpresa y recelo en su voz. «Tengo recursos, señorita Sánchez», respondió sin rodeos, su voz carente de cualquier disculpa. «Y cuando se trata del bienestar de mi hijo, no dudo en usarlos». La frialdad de su respuesta, aunque esperada, le recordó a Camila la inmensa distancia que los separaba, la asimetría de poder que siempre estaría presente. «Entiendo su preocupación por su hijo, señor Vega», dijo Camila, eligiendo sus palabras con cuidado, su mente ya trabajando para navegar esta conversación delicada. «Pero aún no entiendo qué espera de mí». La pregunta era directa, buscando claridad en medio de la incertidumbre.
Leonardo volvió a sentarse, inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada fija en ella. «Quiero ofrecerle un empleo, señorita Sánchez, como acompañante terapéutica de David», dijo directamente, sin rodeos, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Con un sueldo 5 veces mayor al que gana actualmente, además de beneficios como seguro médico, apoyo para vivienda y, si lo desea, financiamiento para terminar sus estudios». La propuesta golpeó a Camila como una ráfaga de viento. Sus ojos parpadearon, atónita por la magnitud y la generosidad de la oferta. Era todo lo que había soñado, y más. «Señor Vega, no tengo credenciales formales para esto», respondió sintiéndose de pronto abrumada por la responsabilidad, por la enormidad de lo que se le ofrecía. «No, terminé mi carrera, no tengo certificaciones». Su voz sonaba casi ahogada por la incredulidad, por la sensación de no ser digna de tal oportunidad. «Tiene algo más valioso, una conexión natural con mi hijo», interrumpió Leonardo, su voz firme y convincente, «y experiencia práctica con su hermano. Los diplomas pueden venir después si lo desea. Lo que me interesa es la habilidad que ya ha demostrado tener». La determinación de Leonardo era inquebrantable, su fe en ella más sólida que cualquier certificado. «No sé si sería ético aceptar un puesto para el que no estoy formalmente calificada», argumentó Camila, aunque sentía su corazón acelerarse ante la posibilidad de volver a la universidad, de cumplir un sueño que había creído abandonado. Leonardo la observó con interés, no acostumbrado a recibir negativas. «Su preocupación ética es admirable, señorita Sánchez», comentó él, «pero déjeme aclarar, usted no estaría reemplazando a los profesionales que ya atienden a David. Sería un complemento, alguien que pudiera tender un puente entre él y el mundo, y claro, entre él y su padre». La última frase fue dicha con una vulnerabilidad que sorprendió a Camila. Por un momento, el poderoso empresario dio paso a un padre que simplemente no sabía cómo conectar con su propio hijo. «Me gustaría conocer mejor a David antes de tomar cualquier decisión», dijo ella finalmente, su voz recuperando algo de su firmeza habitual. Una interacción de pocos minutos en el restaurante no basta para saber si realmente puedo ayudarlo de manera consistente. La cautela de Camila, su deseo de no prometer lo que no podía cumplir, impresionó aún más a Leonardo. Una sonrisa discreta apareció en el rostro de Alejandro. «Eso puede arreglarse», respondió levantándose. «De hecho, la sesión de terapia ocupacional de David debe estar terminando ahora. ¿Le gustaría acompañarlo en su merienda? Suele ser un momento complicado». La invitación era un desafío, una oportunidad para ver la realidad de la vida de David, más allá del momento mágico en el restaurante. Camila asintió siguiendo a Leonardo fuera de la oficina. Mientras caminaban por el pasillo, notó con más detalle la decoración. Había fotos familiares. Leonardo más joven junto a una mujer bonita de cabello castaño y sonrisa luminosa, presumiblemente Isabel. Fotos de David de bebé, y algunas de Leonardo con una señora elegante que parecía ser su madre. La historia de la familia Vega, marcada por la pérdida y la búsqueda de esperanza, se revelaba en cada imagen, en cada rincón de la mansión. Llegaron a una sala amplia y bien iluminada, claramente adaptada a las necesidades de David. Había varios recursos sensoriales, luces suaves, texturas diferentes en las paredes y muebles a su medida. Todo diseñado para crear un ambiente que mitigara la sobrecarga sensorial a la que los niños con autismo son tan vulnerables. Una mujer joven guardaba materiales terapéuticos mientras David estaba sentado en un rincón absorto en una tableta. «Buenas tardes, doctora Fernández», saludó Leonardo. «¿Cómo fue la sesión hoy?» «Bastante productiva, señor Vega», respondió la terapeuta con una sonrisa, aunque sus ojos mostraban un ligero recelo al ver a Camila. «Trabajamos en coordinación motriz fina y David mostró avances significativos». La terapeuta notó a Camila y lanzó una mirada inquisitiva, una mezcla de curiosidad y desconfianza en sus ojos. «Ella es Camila Sánchez», presentó Leonardo.
Es una consultora que nos está ayudando con nuevos enfoques para David. La doctora Fernández extendió la mano con una sonrisa profesional, pero sus ojos mostraban leve recelo, una resistencia a la intrusa, a la persona sin credenciales formales. Mucho gusto. Siempre es bueno tener más apoyo en el equipo, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Bueno, ya terminó por hoy. La merienda de David está lista en la mesa, como siempre. La terapeuta se despidió rápidamente y salió, dejando solos a Leonardo, Camila y David. El niño seguía, concentrado en su tableta, sin notar su presencia, inmerso en su propio mundo de patrones y colores. David suele abstraerse en sus juegos educativos, explicó Leonardo en voz baja, una mezcla de resignación y amor en su voz. Es difícil sacarlo de ahí para que coma. Camila observó al niño de cabello castaño, ligeramente ondulado, ojos expresivos y rasgos delicados. Se parecía mucho a la mujer de las fotos, Isabel. Llevaba una playera azul claro y pantalones de algodón cómodos, ropa que le permitía moverse con libertad. ¿Puedo acercarme?, preguntó a Leonardo. Claro, pero suele ignorar a gente nueva, advirtió el padre, una sombra de duda en sus ojos. Camila se acercó lentamente, sentándose en el piso a una distancia respetuosa. No habló de inmediato, solo observó lo que hacía en la tableta, un juego de asociar formas y colores. Era su manera de entrar en el mundo de David, sin invadir, solo observando y comprendiendo. «Eres muy bueno en esto», comentó suavemente tras unos minutos sin mirarlo directamente. Su voz un murmullo que no exigía respuesta, solo ofrecía compañía. «Mi hermano también adora este juego». David no respondió verbalmente, pero sus dedos se detuvieron un instante. Una pausa casi imperceptible que indicaba que había escuchado, que la presencia de Camila había registrado en su conciencia. Camila siguió comentando casualmente sobre el juego, sin exigir respuesta o contacto visual, y notó que el niño lanzaba miradas furtivas hacia ella, pequeños, destellos de curiosidad en sus ojos. «Ya casi es hora de la merienda, David», dijo en el mismo tono calmado. «¿Hay pastel de zanahoria hoy?» A mi hermano Miguel le encanta el pastel de zanahoria, sobre todo con chocolate encima. La mención de un interés compartido, un puente entre sus mundos, pareció resonar con David. Sorprendentemente, David alzó brevemente la mirada. Camila sonrió, pero no forzó un contacto visual prolongado, respetando su espacio, su ritmo. «Cuando mi hermano era pequeño, teníamos un sistema para comer», continuó ella, manteniendo el tono conversacional, como si estuviera compartiendo un secreto con un viejo amigo. Él podía elegir el orden de los alimentos, siempre y cuando se comiera todo hasta el final. Eso lo hacía sentir que tenía control sobre la situación. Lentamente, Camila se levantó y caminó hacia la mesa donde estaba el refrigerio preparado. Pastel de zanahoria, algunas frutas cortadas en trozos pequeños y un vaso de jugo. «Mira, adiviné bien. Es pastel de zanahoria», comentó con entusiasmo suave. «David, ¿prefieres empezar por el pastel o por la fruta?» Para sorpresa de Leonardo, que observaba la escena con atención, David se levantó, dejó a un lado la tableta y caminó hacia la mesa. Se detuvo junto a Camila y señaló el pastel. «Buena elección», dijo ella, acercando una silla para él. «Vamos a empezar por el pastel». Entonces David se sentó y permitió que Camila le colocara una servilleta en el regazo, un acto de aceptación que era en sí mismo un pequeño milagro. Cuando ella le ofreció un trozo de pastel en un tenedor, lo aceptó, pero enseguida tomó el tenedor de sus manos, prefiriendo comer solo, un signo de su incipiente autonomía. Leonardo observaba la escena con una mezcla de asombro y emoción. Normalmente, las comidas de David eran batallas agotadoras, con mucha resistencia, y frecuentemente terminaban con poco o nada de alimento ingerido. Ver a su hijo interactuar así con una persona que acababa de conocer era casi surrealista, una escena que desafiaba años de pronósticos sombríos. «Muy bien, David», elogió Camila cuando terminó el pastel. «Ahora es hora de la fruta.
¿Cuál quieres primero? El niño señaló un trozo de melón y nuevamente comió solo, con una determinación silenciosa que conmovía. Cuando terminó el refrigerio, David sorprendió aún más a su padre al tomar su vaso y beber el jugo sin derramar, algo que normalmente se negaba a hacer sin ayuda. «Excelente trabajo, David», dijo Camila sin exagerar. Los elogios, manteniendo un tono natural, respetuoso, que no abrumaba al niño. «Te comiste todo muy bien». El niño volvió a su tableta, pero antes lanzó una rápida mirada a Camila, lo que para un niño con autismo representaba un nivel significativo de reconocimiento, un gesto de conexión que valía más que 1000 palabras. Leonardo se acercó a Camila con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. «Como tú», comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. La incredulidad aún pesaba en su voz. «No hice nada extraordinario, señor Vega», respondió Camila con sinceridad. «Solo respeté su tiempo, le ofrecí opciones claras y no creé expectativas que pudieran generarle ansiedad. La simplicidad de su método, la profundidad de su comprensión, era un contraste impactante con la complejidad de los enfoques tradicionales. Nuestro equipo de especialistas ha intentado estos enfoques por años», dijo Leonardo, aún impresionado por la facilidad con la que Camila había logrado lo que a ellos les resultaba imposible. «¿Qué es lo que tú tienes de diferente?». La pregunta era genuina, una búsqueda de la clave que se les había escapado. Camila reflexionó un momento antes de responder, sus ojos buscando las palabras exactas para articular lo que para ella era innato. «Tal vez sea porque no lo veo primero como un diagnóstico o un conjunto de síntomas», explicó. «Para mí, David es un niño que percibe el mundo de manera diferente, y mi trabajo es tratar de entender esa percepción, no imponerla. Ya». Sus palabras, tan simples y profundas, resonaron en Leonardo, quien asintió lentamente, absorbiendo la sabiduría que provenía de una experiencia tan personal. «Señorita Sánchez, espero que reconsideres mi oferta», dijo con seriedad, una súplica apenas velada en su voz. «Acabas de lograr en 15 minutos lo que no hemos conseguido en meses de terapia intensiva». La magnitud de sus palabras no era una exageración. El progreso de David era innegable. Camila miró a David, quien parecía cómodo y relajado después del refrigerio. Algo que Leonardo indicó era raro. «Necesito pensarlo, señor Vega», respondió, su voz reflejando la complejidad de la decisión que tenía por delante. «Es una decisión importante que afectaría mi vida de varias formas». «Entiendo», dijo él. «¿Puedo preguntar qué te hace dudar?» «El salario no es lo suficientemente atractivo». La mente de Leonardo, acostumbrada a resolver problemas con dinero, buscaba la razón más obvia. «No es cuestión de dinero», explicó Camila, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tratando de expresar la verdad sin revelar demasiado. «Es sobre responsabilidad. David necesita constancia en su vida. No quiero crear vínculos que después puedan romperse y causar más daño que beneficio». La preocupación de Camila era genuina, una manifestación de su profunda ética y su temor a la inestabilidad. Lo que Camila no dijo era que también temía involucrarse demasiado emocionalmente. Después de la experiencia traumática de perder a su abuela y tener que alejarse de su hermano, había construido barreras para protegerse. Trabajar tan cerca de una familia, especialmente de un niño vulnerable, significaba arriesgarse a sufrir nuevamente, a abrir viejas heridas que aún no habían cicatrizado por completo. La idea de un apego profundo, de una conexión que pudiera ser arrancada de golpe, la llenaba de una ansiedad que superaba cualquier beneficio económico. Su corazón, aunque compasivo, estaba guardado bajo llave, una defensa contra el dolor, del desapego, de la pérdida que ya conocía tan bien. «Para ayudarte en tu decisión», dijo Leonardo, ofreciendo una solución que intentaba mitigar sus temores. «Estoy dispuesto a ofrecer un contrato inicial de 3 meses con posibilidad de renovación. Eso nos daría tiempo para evaluar si la colaboración funciona para todos». Camila consideró la propuesta. Un contrato temporal parecía más manejable y menos amenazador, una forma de probar las aguas sin sumergirse por completo. «En ese caso, creo que podemos intentarlo»,
respondió ella finalmente, un atisbo de esperanza en su voz, pero con una condición. Leonardo levantó las cejas, no acostumbrado a recibir condiciones de empleados potenciales, y menos aún de una mesera. ¿Y cuál sería? La audacia de Camila, su determinación a establecer sus propios términos, lo sorprendió y, de alguna manera, lo intrigó aún más. Quiero autonomía para implementar mi enfoque, incluso si en algún momento discrepo con el equipo actual, afirmó Camila con seguridad, su voz firme, dejando en claro que su visión no sería negociable. No quería ser una marioneta, sino una colaboradora con voz propia. Y me gustaría poder adaptar mi horario para retomar mis estudios en caso de decidir volver a la universidad. La ambición de Camila, su deseo de crecimiento personal y profesional, no pasó desapercibido para Leonardo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. La joven tenía coraje, tenía que admitirlo, una cualidad que admiraba en los negocios y que, al parecer, también valoraba en su vida personal. Me parece justo, aceptó él extendiendo la mano. Tenemos un trato. Entonces Camila estrechó su mano, sellando el pacto que cambiaría la vida de ambos, más de lo que cualquiera podría imaginar en ese momento. Tenemos un trato, señor Vega. Leonardo, por favor, corrigió él, su voz suavizándose. Si vamos a trabajar juntos por el bienestar de David, podemos dejar las formalidades. En ese momento, ninguno de los dos notó que estaban siendo observados. Desde la puerta entreabierta de la sala, Mercedes, la gobernanta, seguía la escena con mirada preocupada. Sabía que la llegada de Camila no sería bien recibida por todos en la casa, especialmente por doña Carmela, la matriarca de la familia Vega, extremadamente protectora con su nieto y desconfiada de extraños. El telón se levantaba sobre un nuevo acto en la vida de Camila, uno donde las líneas entre lo profesional y lo personal comenzarían a difuminarse, y donde las batallas silenciosas serían tan feroces como las manifiestas. Mientras Leonardo y Camila discutían los detalles prácticos del acuerdo, al otro extremo de la ciudad, en el pequeño departamento que Camila compartía con una compañera, su teléfono sonaba insistentemente. Era una llamada que sacaría a la luz secretos del pasado que había intentado dejar atrás, secretos que podrían comprometer su nueva oportunidad antes de comenzar. En la pantalla del celular abandonado parpadeaba el nombre Dr. Mendoza, Hospital San Ángel. La vida, con su ironía cruel, siempre encontraba la manera de recordarle a Camila que la felicidad era un lujo frágil, que los fantasmas del pasado nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. La esperanza, recién nacida, ya estaba bajo amenaza, una vez más. 2 semanas habían pasado desde que Camila aceptara el trabajo en la mansión de los Vega. La adaptación era gradual, con Camila yendo a la casa 3 veces por semana inicialmente para no alterar bruscamente la rutina de David. Los avances eran pequeños pero significativos. El niño ya la reconocía al verla llegar, a veces incluso esbozando una discreta sonrisa. Las comidas se volvieron menos tensas, y David comenzaba a aceptar participar en actividades sugeridas por Camila, como juegos sencillos y ejercicios sensoriales, que ella adaptaba de sus experiencias con su hermano. Camila se sentía realizada. Cada pequeño progreso de David era una confirmación de que estaba en el camino correcto, que su don era real y que su presencia marcaba una diferencia palpable en la vida del niño. La casona, que antes le parecía un lugar ajeno, comenzaba a sentirse como un segundo hogar, un espacio donde podía desplegar su talento sin las limitaciones y las expectativas de un mundo que no entendía la singularidad de David. Aquella mañana de jueves, Camila llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Había quedado con Leonardo de asistir a la reunión semanal con el equipo multidisciplinario que atendía a David para alinear enfoques. Roberto, el chofer, ya la esperaba en la puerta como se había vuelto costumbre. Leonardo insistía en enviar el auto por ella, argumentando que facilitaba su logística y garantizaba puntualidad, pero Camila sabía que era una forma más de cuidado y deferencia, un reconocimiento tácito de su importancia. «Buenos días, Camila», saludó Roberto con su habitual sonrisa amable.
¿Durmió bien? No mucho, confesó ella entrando al auto. Me quedé estudiando hasta tarde. Decidí intentar el proceso de reingreso a la universidad el próximo semestre. Qué bien, respondió el chofer arrancando el vehículo. Al señor Leonardo le alegrará saberlo. Él valora mucho la educación. Durante el trayecto, Camila repasaba mentalmente las notas que había preparado para la reunión. Sabía que enfrentaría resistencia de algunos profesionales, especialmente de la doctora Fernández, que no ocultaba su incomodidad con la presencia de alguien sin formación completa en el equipo. El resentimiento y la desconfianza eran palpables, una barrera invisible que se interponía entre ella y los que creían tener el monopolio del conocimiento. Pero Camila estaba preparada. Su experiencia con David, los resultados innegables, eran su mejor argumento. Al llegar a la mansión, Camila notó un auto desconocido estacionado en la entrada principal. ¿Tenemos visitas hoy?, preguntó a Roberto mientras bajaba del vehículo, una premonición de que el día no sería tan tranquilo como esperaba. Doña Carmela llegó de viaje anoche, respondió él en voz baja, como si compartiera un secreto. La madre del señor Leonardo. Camila sintió un vacío en el estómago. Ya había oído hablar de la matriarca de la familia Vega a través de comentarios de Mercedes y otros empleados. Sabía que era una mujer de carácter fuerte, que mantenía control sobre muchos aspectos de los negocios familiares, incluso después de pasar el mando oficial a su hijo. La confrontación, lo sabía, era inevitable. ¿Ella sabe sobre mí?, preguntó Camila con excitación, la ansiedad subiendo por su garganta. El mero pensamiento de enfrentarse a la matriarca, de ser juzgada por esa mujer poderosa, la ponía al límite. Roberto se encogió de hombros, su expresión un tanto incómoda. El señor Leonardo debe haberlo mencionado, pero la señora no suele involucrarse mucho en los asuntos relacionados con David, al menos no directamente. Sus palabras, aunque intentaban tranquilizar, solo aumentaban la inquietud de Camila. Camila asintió, agradeció y se dirigió a la entrada lateral que solía usar. Prefirió no encontrarse con la matriarca en su primer día de confrontación. Quería ganar tiempo, prepararse mentalmente para lo que sabía que vendría. Cruzó los jardines bien cuidados y entró por una puerta discreta que llevaba directamente al ala, donde estaban las salas de terapia y el cuarto de David. Mercedes la esperaba en el pasillo con una expresión preocupada, sus ojos reflejando una advertencia silenciosa. «Buenos días, querida», la saludó la gobernanta en voz baja, su tono inusualmente grave. La reunión se cambió a la biblioteca. Todos ya están ahí, incluyendo a doña Carmela. «¿La madre del señor Leonardo va a participar?», preguntó Camila sintiendo cómo aumentaba su ansiedad, el nudo en su pecho apretándose aún más. «Ella insistió», respondió Mercedes con una mirada significativa. «Prepárate, Camila. Doña Carmela puede ser complicada». Con un suspiro para reunir valor, Camila siguió a Mercedes hasta la biblioteca, un cuarto imponente en la planta baja, con estantes del piso al techo llenos de libros bien conservados. En el centro había una gran mesa ovalada, donde varias personas estaban sentadas. Reconoció a la doctora Fernández, al doctor Ortega, neurólogo de David, y a otros dos profesionales que había conocido brevemente. A la cabecera de la mesa estaba Leonardo, y a su lado una mujer elegante de aproximadamente 70 años, cabello gris perfectamente recogido en un moño, postura recta y expresión severa. Sus ojos, del mismo color que los de Leonardo, examinaron a Camila de arriba a abajo cuando entró al salón. La matriarca, lo sabía Camila, ya la había juzgado. «Ah, señorita Sánchez, bienvenida», dijo Leonardo levantándose, su voz amable, un intento de suavizar la tensión en el ambiente. Puntual como siempre. «Permítame presentarle a mi madre, Carmela Vega». Camila se acercó y extendió la mano, esforzándose por mantener la compostura, una sonrisa educada en sus labios. «Es un placer conocerla, señora Vega», dijo con una voz que, aunque temblorosa, era firme. Carmela aceptó el saludo con un apretón de manos breve y frío, sus ojos penetrantes analizando cada detalle de Camila,
como si intentara desentrañar sus verdaderas intenciones. «Así que esta es la joven que ha causado tanto revuelo», comentó ella, su tono dejando ambiguo si eso era bueno o malo, sus palabras teñidas de un escepticismo apenas velado. «Mi hijo habla mucho de sus técnicas innovadoras». La forma en que pronunció innovadoras dejaba claro su desaprobación, su incredulidad ante cualquier método que no fuera el tradicional. «Solo comparto lo que aprendí con mi propio hermano, señora», respondió Camila con humildad, negándose a caer en la provocación. «Nada que reemplace el trabajo de los profesionales calificados aquí presentes». Leonardo señaló una silla vacía, invitándola a unirse a ellos. «Por favor, Camila, únase a nosotros. Justo estábamos discutiendo los progresos de David en las últimas semanas». Camila se sentó sintiendo las miradas evaluadoras de todos en la sala, una presión invisible que la envolvía. La doctora Fernández hojeaba una carpeta con notas, mientras el doctor Ortega consultaba algo en su tableta. El ambiente, cargado de una expectativa tensa, la hacía sentir como si estuviera en un examen, donde su valor se pondría a prueba. «Como decía», continuó Leonardo, su voz firme, apoyando a Camila, «he observado mejoras significativas, especialmente en la alimentación y en la disposición de David para nuevas actividades. Creo que el enfoque de la señorita Sánchez ha sido un complemento valioso al tratamiento». La declaración de Leonardo, un claro respaldo a Camila, no pasó desapercibida. «Con todo respeto, señor Vega», intervino la doctora Fernández, su voz cargada de una profesionalidad que rozaba la arrogancia. «Hay que ser cautelosos al atribuir progresos a intervenciones no estructuradas. Los niños con trastorno del espectro autista a menudo presentan variaciones naturales en sus comportamientos». La doctora, con su tono condescendiente, intentaba minimizar el impacto de Camila, atribuirlo a la casualidad. «Coincido en que debemos ser científicos en nuestras evaluaciones», dijo el doctor Ortega, el neurólogo de David, su tono más conciliador. «Pero tampoco podemos ignorar resultados positivos, aunque vengan de enfoques menos convencionales». Su intervención, un contrapunto a la hostilidad de la doctora Fernández, ofreció un respiro a Camila. Carmela observaba el debate con ojos atentos, evaluando cada palabra, su rostro una máscara de juicio. «Solo lo que me interesa saber», dijo finalmente dirigiendo su mirada penetrante hacia Camila, una estocada directa al corazón del asunto, «es cuál es exactamente tu cualificación para tratar a un niño con necesidades tan complejas como las de mi nieto». La sala quedó en silencio. Todos parecían esperar ansiosos la respuesta, una respuesta que definiría el futuro de Camila en esa mansión. «Señora Vega, no pretendo tratar a David», respondió Camila con calma, su voz firme a pesar de la presión, su mirada directa y sin titubeos. «Mi papel es crear un ambiente propicio para que él se sienta seguro y comprendido, facilitando el trabajo de los especialistas». Su respuesta, llena de humildad pero también de convicción, desarmó un poco la hostilidad de Carmela. «¿Y dónde aprendiste a hacer eso?», insistió Carmela, su tono condescendiente, tratando de deslegitimar la experiencia de Meire. «Camila, seguramente no en el restaurante donde servías mesas». El tono condescendiente hizo que el rostro de Camila se sonrojara, pero mantuvo la compostura, negándose a ceder ante la provocación. «Cursé 3 años de psicología en la UNAM antes de tener que pausar mis estudios», explicó, su voz modulada, profesional, sin pizca de resentimiento. «Durante ese tiempo me enfoqué en estudios sobre neurodesarrollo infantil, particularmente autismo, por mi hermano. Su historia, su motivación, era la prueba irrefutable de su dedicación. Y sí, también aprendí mucho en la práctica, tanto con él como con otros casos que acompañé durante mis voluntariados». Leonardo intervino notando el creciente malestar. «Mamá, contraté a Camila precisamente porque demostró una habilidad natural que complementa el trabajo técnico del equipo», explicó, su voz firme, defendiendo a la mujer en la que creía. «Los resultados hablan por sí solos.
Resultados que podrían ser coincidencia, replicó Carmela, impasible, o fruto del trabajo continuo que estos profesionales han realizado por años. Su escepticismo era una muralla, una resistencia a aceptar lo que no encajaba en su visión del mundo. Si me permite, señora Vega, habló el doctor Ortega, su voz calmada y autoritaria, un eco de la razón en medio del conflicto. Aunque es pronto para conclusiones definitivas, he notado cambios en el comportamiento de David que coinciden con la llegada de la señorita Sánchez. Está más receptivo durante nuestras sesiones, logra mantener la atención por más tiempo, e incluso mostró interés en actividades que antes rechazaba por completo. La intervención del neurólogo, una voz de peso en la sala, aportaba una credibilidad innegable al trabajo de Camila. Carmela no parecía convencida, pero se recostó en su silla, observando a Camila con intensidad, sus ojos aún buscando fallas, debilidades. Bueno, veremos cuánto dura este milagro, comentó al final, su tono aún cargado de desdén. Ya he visto muchos métodos revolucionarios venir e irse sin dejar un impacto duradero. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. La reunión continuó por 1 hora más. Con cada especialista presentando sus informes y sugerencias, Camila contribuyó modestamente, siempre respetuosa de la experiencia de los profesionales, pero firme en sus observaciones sobre las preferencias y patrones de comportamiento de David que había identificado. Su presencia, aunque silenciosa, era poderosa, una fuerza que no se basaba en títulos, sino en la comprensión profunda del niño. Cuando terminó la sesión, todos se retiraron, excepto Leonardo, Carmela y Camila. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión que era casi palpable. «Señorita Sánchez, ¿nos daría un momento?», pidió Carmela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una invitación que era en realidad una orden. «Quiero hablar con mi hijo en privado». Su voz, aunque suave, destilaba autoridad, dejando claro que no había espacio para la negociación. «Claro, señora», respondió Camila levantándose. «Con permiso». Salió de la biblioteca cerrando la puerta suavemente tras de sí. Aunque sabía que no debía, se quedó un instante lo suficientemente cerca para escuchar las voces alteradas que pronto surgieron de la sala, su curiosidad humana superando su discreción. «Perdiste la cabeza, Leonardo». La voz de Carmela era cortante, incluso en tono bajo, un murmullo venenoso que se filtraba por la puerta. Contratar a una mesera sin cualificaciones para cuidar a David. ¿Qué pensará la gente? La preocupación de Carmela no era por David, sino por la reputación, por el qué dirán. «No me importa lo que piense la gente, mamá», respondió Leonardo con firmeza, su voz denotando una frustración apenas contenida. «Me importa el bienestar de mi hijo, y por primera vez en años veo progreso real». Su voz, cargada de una pasión inquebrantable, era la de un padre que finalmente había encontrado una razón para la esperanza. «Progreso», replicó Carmela con un tono sarcástico. «¿O estás viendo lo que quieres ver porque esta joven bonita despertó tu interés?» Camila sintió que su rostro ardía. No esperaba ese tipo de insinuación, esa bajeza, esa acusación infundada. «No seas ridícula». La voz de Leonardo sonó irritada, teñida de una furia contenida. «Esto es estrictamente profesional. Camila tiene un don natural para conectar con David, algo que ninguno de los costosos especialistas que tanto defiendes ha logrado». Su defensa era apasionada, un escudo para Camila. «Apenas la conoces, Leonardo», exclamó Carmela, su voz elevándose con indignación. «¿Revisaste su historial? ¿Sabes por qué realmente dejó la universidad? ¿Ya pensaste que tal vez solo le interesa tu dinero?» Las palabras de Carmela eran dardos envenenados, buscando herir, desconfiar. «Basta, mamá». El tono de Leonardo era definitivo, cargado de autoridad. «Hice todas las verificaciones necesarias antes de contratarla, y al contrario de lo que piensas,
Incluso intentó rechazar el salario que le ofrecía al principio, diciendo que era excesivo. Camila se alejó de la puerta, sintiéndose culpable por escuchar la conversación privada y perturbada por lo que había oído. Caminaba por el pasillo cuando Mercedes apareció, llevando una bandeja con jugo y galletas, una aparición oportuna que le ofrecía un respiro. «Ah, querida, te estaba buscando», dijo la ama de llaves, su voz suave y tranquilizadora. «Pensé que te gustaría un refresco después de la reunión. David está en el jardín con Daniela, la niñera. Tal vez quieras unirte a ellos». «Gracias, Mercedes», respondió Camila con gratitud, tanto por el refrigerio como por la distracción oportuna, un bálsamo para su alma herida. Siguiendo la sugerencia del ama de llaves, Camila se dirigió al jardín trasero, un espacio amplio y bien planeado, con diversas áreas de actividades adaptadas para David. Encontró al niño sentado en un banco bajo un árbol frondoso, hojeando un libro de imágenes mientras Daniela, una joven de aproximadamente 20 años, se sentaba cerca de él, supervisándolo con discreción. «Buenos días, Daniela», saludó Camila. «¿Cómo está David hoy?» «Está muy tranquilo», respondió la niñera con una sonrisa. «Despertó temprano, pero no ha tenido ninguna crisis hasta ahora». La calma en el rostro de Daniela era un alivio, un contraste con la tensión de la biblioteca. Camila se acercó lentamente y se sentó en el otro extremo del banco, respetando el espacio personal de David, su tacto innato en acción. «Hola, David», dijo suavemente. «¿Qué libro tan interesante estás viendo?» El niño no respondió verbalmente, pero giró ligeramente el libro hacia ella, un gesto que para él representaba una enorme apertura social, un signo de confianza. «Son dinosaurios», comentó Camila con entusiasmo controlado, su voz un murmullo que no invadía. «¿Te gustan los dinosaurios?» David asintió casi imperceptiblemente, pasando la página para mostrar un tiranosaurio rex, su atención ahora dividida entre el libro y la presencia de Camila. Daniela observaba la interacción con evidente admiración. «Es increíble cómo responde a ti», comentó en voz baja. «Generalmente ignora por completo a las personas nuevas durante semanas. Creo que es porque no fuerzo la interacción», explicó Camila mientras continuaba comentando las imágenes que David mostraba. «Respeto su tiempo y su espacio». Pasaron casi media hora así, con David acercándose gradualmente más, hasta que estaba prácticamente apoyado en el brazo de Camila, algo que Daniela mencionó nunca haber visto antes. Era un testimonio silencioso del vínculo que se había formado entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y las convenciones sociales. Fue en ese momento que Leonardo apareció en el jardín, aún con expresión tensa después de la discusión con su madre. Al ver a su hijo tan cómodo en presencia de Camila, sin embargo, su semblante se suavizó, una ola de alivio y gratitud inundando su rostro. «Parece que se están divirtiendo», comentó él acercándose lentamente para no molestar a David, respetando la delicadeza del momento. El niño miró brevemente a su padre, pero pronto volvió su atención al libro. Su conexión con Camila era prioritaria. «David me está mostrando sus dinosaurios favoritos», explicó Camila con una sonrisa. «Sabe mucho sobre ellos». La dulzura en su voz era palpable, una ternura que solo sentía por David. Leonardo se sentó en una silla cercana observando la interacción con interés. «Recibió este libro en su cuarto cumpleaños de su madre», dijo en voz baja, una sombra de nostalgia en su voz, pero rara vez permitía que alguien lo viera con él. Camila percibió la emoción contenida en la voz de Leonardo. «Es un honor, entonces», respondió ella simplemente, comprendiendo la importancia simbólica del libro. Daniela se alejó discretamente, dándoles privacidad a los tres, reconociendo la intimidad del momento. Por unos minutos permanecieron en un silencio cómodo, simplemente disfrutando del momento de calma y conexión, un oasis en medio del caos de sus vidas. El jardín, con el sol de la mañana filtrándose entre los árboles, se convirtió en un santuario, un espacio donde la esperanza y el amor florecían silenciosamente. «Pido disculpas por el comportamiento de mi madre en la reunión»,
dijo Leonardo finalmente en tono bajo para no distraer a David, su voz cargada de una vergüenza genuina. Es extremadamente protectora y desconfiada por naturaleza. La disculpa era sentida, un reconocimiento del dolor que Carmela había causado. No tienes que disculparte, respondió Camila, su voz suave pero firme. Es comprensible que se preocupe por su nieto. Aún así, la forma en que se refirió a ti fue inapropiada. Camila dudó, preguntándose si debía revelar que había escuchado parte de la conversación privada. Decidió que sería mejor ser honesta, que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una confianza real. Debo confesar que escuché un poco de su conversación, admitió sintiéndose avergonzada, el rubor subiendo por su rostro. No fue intencional, ya me estaba alejando. Leonardo suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Lamento que hayas escuchado eso, dijo él. Mi madre tiene opiniones fuertes y no siempre las filtra. Tiene razón en ser cautelosa, reconoció. Camila, en su lugar yo también cuestionaría contratar a alguien sin credenciales formales para un puesto tan importante. Leonardo la miró directamente, sus ojos transmitiendo determinación. Tienes algo más importante que diplomas, Camila. Tienes una conexión genuina con mi hijo, dijo con convicción. Y eso para mí vale más que cualquier título académico. Sus palabras, tan sinceras y poderosas, tocaron el corazón de Camila, un bálsamo para la humillación que acababa de sufrir. Antes de que Camila pudiera responder, su celular vibró. Lo sacó del bolsillo y su expresión cambió al ver el nombre en la pantalla. Dr. Mendoza, Hospital San Ángel. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de preocupación. Necesito atender si me disculpas, dijo levantándose rápidamente y alejándose unos pasos. Leonardo observó con curiosidad el cambio repentino en su postura. A lo lejos podía ver que la conversación parecía seria, con Camila ocasionalmente pasándose la mano por el rostro en señal de preocupación. Cuando regresó, minutos después, su expresión era una máscara de calma forzada, pero sus ojos delataban la angustia. ¿Está todo bien?, preguntó Leonardo, genuinamente preocupado, sintiendo una punzada de ansiedad por ella. Sí, solo un asunto personal que debo resolver, respondió ella intentando sonar casual, su voz un poco más tensa de lo normal. Señor Vega, ¿sería posible que saliera un poco más temprano hoy? Prometo compensar el tiempo otro día. Claro, sin problema, aceptó él al instante. Roberto puede llevarte donde necesites. No es necesario, gracias, rechazó Camila, su voz más urgente de lo que pretendía. Prefiero ir por mi cuenta. Leonardo notó que algo andaba mal, pero respetó su privacidad, aunque la inquietud crecía en su interior. Como prefieras. David tendrá sesión con el terapeuta del lenguaje por la tarde de cualquier forma. Camila se despidió de David, prometiendo volver al día siguiente, y el niño, sorprendentemente, le respondió con un pequeño pero significativo gesto de despedida, un atisbo de la conexión que ya sentía por ella. Al salir de la mansión, Camila intentaba ordenar sus pensamientos. La llamada del doctor Mendoza trajo noticias que temía. Su hermano Miguel había tenido una recaída y estaba hospitalizado nuevamente. Los medicamentos que estabilizaban sus crisis escaseaban en el sistema público de salud, y los alternativos no eran tan efectivos. El médico llamó porque sabía que Camila siempre encontraba la forma de conseguir los medicamentos, incluso cuando no estaban disponibles, una carga que pesaba sobre sus hombros desde hacía años. El problema era que esos fármacos eran caros, mucho más de lo que podía pagar con su salario anterior, incluso con el aumento significativo que recibió al trabajar para los Vega. Su primer pago solo llegaría a fin de mes, y estaba la cuestión de la deuda previa con el hospital, que venía pagando en pequeñas cuotas mensuales, una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Camila consideró sus opciones. Podría pedir un adelanto a Leonardo, pero eso significaría revelar su situación personal, algo que prefería mantener separado de su vida profesional.
Además, después de las dudas de Carmela sobre sus intenciones, pedir dinero solo reforzaría las sospechas de la matriarca, confirmando sus peores temores. Otra opción sería recurrir a Rodrigo, su exnovio, que le había ofrecido ayuda económica cuando terminaron la relación, movido por la culpa de haberla engañado. Pero Camila lo había rechazado en su momento, decidida a resolver sus problemas sola, y no quería crear una dependencia. Ahora, la tercera alternativa era la que más la asustaba: aceptar la propuesta que el doctor Mendoza mencionó en la llamada. Un estudio clínico privado estaba reclutando participantes para probar un nuevo medicamento para condiciones similares a la de Miguel. La remuneración era generosa, suficiente para cubrir los medicamentos por varios meses, pero significaría someter a su hermano a un tratamiento experimental, algo que la ponía sumamente nerviosa. Mientras el autobús se acercaba, Camila tomó una decisión temporal. Usaría sus ahorros para comprar los medicamentos más urgentes y ganaría tiempo para encontrar una solución más permanente. No era lo ideal, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Una medida desesperada para ganar un poco de respiro. Lo que ella no sabía era que su salida, apresurada, y la llamada misteriosa habían despertado la curiosidad de Carmela Vega, la matriarca, que había observado toda la escena desde la ventana de la biblioteca. Ya había instruido a su asistente personal para descubrir más sobre el doctor Mendoza y el Hospital San Ángel, y sobre todo sobre qué conexión tendría Camila con ellos. El destino, a veces, tenía un sentido del humor cruel, tejiendo intrincadas redes donde los secretos más guardados salían a la luz en los momentos más inoportunos. En Niños, las semanas siguientes, Camila estableció una rutina más regular en la mansión de los Vega. Ahora pasaba 4 días a la semana con David, alternando entre actividades estructuradas con el equipo terapéutico y momentos más libres, donde implementaba sus propias técnicas de comunicación y socialización. Los progresos del niño eran evidentes. Había comenzado a usar más palabras sueltas, mantenía contacto visual por periodos más largos y mostraba menos ansiedad durante las transiciones de actividades, uno de los mayores retos para los niños con autismo. Leonardo observaba estos cambios con una mezcla de alegría y admiración por el trabajo de Camila. Los dos desarrollaron una dinámica profesional basada en respeto mutuo y en el objetivo común de ayudar a David. De vez en cuando cenaban juntos después de las actividades del día, hablando de los avances y desafíos mientras el niño dormía, una cercanía que trascendía lo puramente laboral. Fue durante una de esas cenas que Leonardo finalmente decidió preguntar sobre el asunto que había notado que afectaba a Camila, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. «Camila, espero no ser intrusivo, pero he notado que últimamente pareces preocupada», comentó él mientras Mercedes servía la cena en el comedor informal de la mansión. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». La pregunta de Leonardo, tan directa y genuina, la tomó por sorpresa. Camila dudó, moviendo la comida sin realmente comer, su mente dividida entre la necesidad de ocultar y el deseo de confiar. Estaba agotada, dividiéndose entre el trabajo en la mansión, las visitas al hospital para ver a Miguel y las noches estudiando para el proceso de reingreso a la universidad. El cansancio la carcomía, la hacía vulnerable. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió intentando sonar convincente, su voz un murmullo que apenas convencía. Leonardo la miró un momento, sus ojos reflejando genuina preocupación. «Recibes llamadas que te alteran visiblemente. A veces sales apresurada y he notado que has perdido peso», dijo directamente, su voz suave pero firme, dejando claro que había estado observando. «No quiero meterme en tu vida personal, pero si hay algo que esté afectando tu bienestar, me gustaría saber si puedo ayudar». Camila suspiró dejando el tenedor. Tal vez era hora de ser honesta, de soltar la carga que llevaba sola. «Es mi hermano Miguel», admitió por fin. «Tuvo una recaída y está internado desde hace algunas semanas. Además del autismo, tiene episodios de
Convulsiones que requieren medicación controlada. Lamento mucho escuchar eso, dijo Leonardo con sinceridad, su voz cargada de compasión. ¿Es el mismo hermano que mencionaste cuando hablaste de tus técnicas con David? Sí, el mismo, confirmó Camila. Miguel tiene 17 años ahora. Después de que nuestra abuela partió, quedó al cuidado de una tía en Querétaro, pero recientemente lo trasladaron a Ciudad de México para un tratamiento más especializado. La historia de Miguel, la razón de su sacrificio, salió a la luz, una verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. ¿Estás teniendo dificultades con los costos del tratamiento?, preguntó Leonardo con delicadeza, su voz suave, cuidadosa, sin invadir. Camila sintió que se le calentaba el rostro. No quería parecer que estaba usando la situación de su hermano para obtener ventajas económicas. Esa era su mayor temor. Estoy manejando la situación, respondió intentando cerrar el tema, su orgullo impidiendo que pidiera ayuda. Directamente. Cuando reciba mi primer sueldo, las cosas serán más fáciles. Leonardo asintió, respetando su reserva, pero su mente ya estaba trabajando en una solución. Tras unos momentos de silencio, volvió a hablar. Camila, me gustaría hacerte una propuesta, dijo con cuidado, su voz revelando la seriedad de lo que estaba a punto de decir. No como tu empleador, sino como alguien que entiende lo que es hacer cualquier cosa por el bienestar de quienes amamos. Ella lo miró cautelosa. ¿Qué tipo de propuesta? La pregunta de Camila, teñida de escepticismo, era un reflejo de su desconfianza en la generosidad de los poderosos. El Grupo Vega tiene una fundación que, entre otras iniciativas, apoya tratamientos médicos no cubiertos totalmente por el sistema público, explicó él. Me gustaría ofrecer incluir a tu hermano en el programa. Camila sintió un nudo en la garganta. La oferta era tentadora, una solución a sus problemas más apremiantes, pero su orgullo y el miedo a crear deudas emocionales la hicieron dudar. El dilema era profundo. La salud de Miguel versus su independencia y sus principios.